Gracias, hermano Juan. Gracias, grupo de alabanza. Hermanos, vamos a orar a nuestro Dios Padre. Señor, gracias por salvarnos. En lo que acabamos de escuchar a través de lo que escribió el apóstol Pablo en Colosenses, nos has hecho completo en Cristo Jesús. Nos has dado tu palabra. Nos has abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra alma para recibir tu palabra, tu verdad, el Evangelio de Cristo. Y es por eso que estamos aquí, Señor, como iglesia, como pueblo, unidos por la sangre de Cristo, unidos en el Espíritu Santo, unidos porque nos has llamado, Señor, a ser un pueblo apartado, un pueblo, Señor, que te alabe, que te dé gracias, que te sirva, Señor. Pedimos, Señor, que en este tiempo, como iglesia, venimos con un corazón agradecidos, Padre, con un corazón lleno de amor a Jesucristo, con una devoción y deseo de agradarte, Padre. Pedimos, Señor, que todo lo que se cumpla hoy, Señor, sea para tu gloria, en cada vida, en cada persona representada aquí, llamado a ser cristiano. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón, a cada necesidad. Reconocemos que vivimos en un mundo donde hay mucha maldad, mucho sufrimiento. Y, Padre, pedimos tu ayuda, Padre. Pedimos tu sanidad. Pedimos tu libertad. Pedimos, Señor, tu bendición. Danos fuerzas hoy, Señor, para seguir viviendo para la gloria de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gusto verlos en este día, el día del Señor. Nos tocó lluvia en la mañana, qué precioso. No sé si lo vieron a las 6 de la mañana, estaba lloviendo en pleno aquí en Camarillo. Pero es de bendición porque yo lo veo como el Señor está dando su bendición a la tierra. Es su gracia común, en cual nos suple toda nuestra necesidad porque ama. Dios es un Dios de amor. Y hoy, hermanos, estamos aquí cursándonos porque vamos a seguir en el estudio del libro de Hechos. Y hoy estamos en el capítulo 2, vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a estar estudiando del verso 14 al 36. Son bastantes versos y vamos a adelantarnos para apurar para terminar, pero si no lo terminamos todo hoy, pues seguimos la semana que viene con el favor de Dios. El título del sermón, hermanos, es El primer sermón en la iglesia. Esto me llamó mucho la atención porque como iglesia, la iglesia acaba de nacer en el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos de Jesucristo y empezaron a hablar en otros idiomas, en lenguas. Y todos los judíos que venían de todas partes del Imperio Romano estaban en Jerusalén para esta fiesta. Observaron lo que se vio en la manifestación de un gran milagro. Un gran milagro que cada persona entendía lo que se estaba declarando de sus discípulos de Jesucristo en sus propios idiomas de las naciones en donde habían nacido. Y nos dicen que venían de todas partes del mundo. Y ahora aquí vamos a continuar con lo que sigue después de este evento. Los que observaron se maravillaron y dijeron, qué impresionante, estamos oyendo que están declarando las maravillas de Dios. Pero había otras personas que se burlaban y decían, están borrachos, es por eso que hacen tanto escándalo. Y vamos a tomarlo de este verso, del verso 14, para analizar lo que hace el apóstol Pedro, porque va a hacer varias cosas. Va a dar el primer sermón de la iglesia, el primer sermón en cuando nació la iglesia, y vamos a ver de lo que habla y su formato. Así es que para empezar, quiero nomás recordarles que el día de Pentecostés fue una fiesta celebrada por los judíos desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Y celebraban los 50 días después de que fueron liberados de esclavitud de Egipto, y Dios los llevó al desierto, y Dios les dio su ley. Moisés descendió con los 10 mandamientos y se celebró este día como la iniciación del pacto de Dios en el Antiguo Testamento.
El pacto bajo la ley, en cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Pero ahora el día de Pentecostés ha cambiado porque inicia el nuevo pacto, el día en cual Dios ahora establece su nuevo pacto, establece la iglesia, que es el pacto de la gracia. Así es que el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento inició el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento inicia el Nuevo Pacto. Y esto es algo que desde este tiempo empieza la era de la iglesia, nace la iglesia y la cosa más impresionante es de que el Espíritu Santo llena y mora en cada creyente, en cada discípulo. Donde el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo los guiaba, los llenaba por un tiempo para hacer una obra para Dios, pero no moraban ellos de manera permanente. Nomás los guiaba y era como su maestro, como su instructor que los llevaba a la verdad, les traía fe. Pero ahora, bajo el nuevo pacto en la iglesia, Dios mismo, Dios Todopoderoso, Dios Espíritu Santo, vive en cada cristiano. Y es por eso que Dios está manifestando en este grupo de discípulos de manera milagrosa, en cual están predicando las maravillas de Dios en idiomas que todo judío podía entender, aun si es de Egipto, si es de Roma, si es de cualquier parte del mundo, podían entender lo que se decía. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en su bosquejo. En sus notas están también sus puntos. El bosquejo del primer sermón es que vamos a ver que refuta la acusación de los incrédulos, los que se están burlando, los que dicen están borrachos. Va a darle la explicación, no es así como lo que piensan. Algo diferente está sucediendo. Les va a dar la explicación. Va a explicar el milagro de hablar en otros idiomas, de qué es lo que se está manifestando para que esté en sus mentes claro lo que Dios está haciendo en el capítulo 2 de Hechos. Habla de lo que escribió el profeta Joel, porque es importante notar que en el primer sermón de la iglesia se basó en las escrituras. No fue basado en una experiencia de que hablaron en otros idiomas, pero afirmó lo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel. Dios ha iniciado los últimos días. Ese es el tema del sermón, del cual lo que están observando es la señal de que ha empezado los últimos días en cual la era de la iglesia se establece antes del gran día del Señor. El profeta Joel habla de esto, el gran día del Señor es el día del juicio, el día de la salvación, el día de restauración, y aquí le está dando a entender, todo judío conocía al profeta Joel, lo que había escrito, le está dando a entender de que empiezan los últimos días. Dios establece su reino y toda persona será llena del Espíritu Santo. El sermón va a tocar este tema. El hombre puede ser parte del reino de Dios hoy por la obra de Jesucristo. Y luego continúa que Jesucristo es el Salvador y Señor. Que esto es posible por la obra de Jesucristo. Y va a definir a Jesucristo como el único que puede ser el que cumple la profecía de ser el Mesías, el Salvador, el Cristo. Que es confirmado por Dios por los milagros que hizo. Y luego habla de lo que escribió el rey David acerca de Jesucristo, porque el rey David escribe de su muerte y su resurrección, y viene de la descendencia de David, en cual nadie puede suplir o cumplir esto, solamente Cristo lo pudo hacer. Y de nuevo se basa en las escrituras del Antiguo Testamento. El punto que quiero hacer aquí, y lo que hizo Pedro, es de que todo el sermón es basado en las escrituras. No es basado en experiencias o algo que está fuera de lo que Dios ya había iniciado. Y va a hablar de que Jesucristo es confirmado como el Salvador porque resucitó de la muerte y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre. Vamos a hablar de estos temas en este sermón, es que se los doy de manera amplia para que mientras estamos pasando estos versos, ustedes pueden ver estos puntos
y ver que esto es el bosquejo, la orden en cual presenta el sermón el apóstol Pedro. Ahora sí, vamos a los versos, hermanos, punto 2, el sermón del apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versos del 14 al 16. Los invito a tomar sus Biblias, está también en la pantalla. Después de que hubo la acusación de que están borrachos, es por eso que están haciendo tanto escándalo, es por eso que están hablando diferentes idiomas. No tiene sentido esa acusación porque al contrario, los que los escucharon y los que entendieron dijeron, no, están hablando de las maravillas de Dios. Fueron impresionados de que son hombres como preparados, hombres sabios, no borrachos, no fuera de orden, al contrario. Se les dio como una actitud de ser impresionados porque son muy educados, son muy preparados. Y en verdad no, y va a explicar lo que sucedió. Pero borrachos definitivamente no. Hay personas que dicen que pensaban que estaban borrachos porque estaban todos fuera de orden, tirados, y así como lo que se ve hoy en iglesias que mueven este movimiento pentecostés. Pero no fue así, hermanos. Fue porque se querían burlar de los discípulos de Cristo, porque aún a Jesucristo, ¿de qué lo acusaban? De que él era borracho, que él era alguien que comía con los pecadores, para simplemente ponerlo en mal. Y así con sus discípulos están haciendo lo mismo. Pero aquí en verso 14 dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, porque se acuerdan que ya reemplazaron a Judas con Matías, lo vimos en el capítulo 1, alzó la voz y les declaró: hombres de Judía y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, que son como las 9 de la mañana. Es temprano. Sino que esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Aquí vamos a ver la explicación de lo que está pasando a través de lo que habló el profeta Joel. Pero antes de seguir, vamos a quedarnos un rato aquí para hacer la pregunta: ¿quién es el profeta Joel? ¿Ustedes han leído el libro del profeta Joel, el Antiguo Testamento? Son solamente 3 capítulos, es un libro que lo pueden leer en 20 minutos, media hora. Pero es un libro que habla de muchas cosas importantes acerca de los últimos días. Fue un profeta menor en el Antiguo Testamento, y cuando hablamos de un profeta menor, no es de que hizo menos cosas como los profetas mayores como Isaías y Jeremías, pero simplemente es que escribieron menos libros, pero fueron igual de significantes e importantes. Escribió el libro de Joel como en el año 835 a 800 antes de Cristo. 3 capítulos que hablan del juicio de Dios, hablan de la salvación y hablan de la restauración que Dios va a restaurar a Israel, va a restaurar al mundo. Todo judío conocía este libro. ¿Por qué habló del apóstol Pedro de lo que escribió Joel? Porque todo judío entendía el gran día del Señor, que es lo que habla el libro del profeta Joel. ¿Qué es el gran día del Señor? El día cuando Dios viene, Cristo viene a reinar el mundo y pone en orden toda la humanidad. Es la segunda venida. Es donde Dios juzga a todo impío y empieza su reino milenial, y todos los que entran al reino de Dios, el reino milenial, van a ser creyentes. Este es el gran día del Señor, donde trae juicio al hombre impío y trae justicia al mundo. Y todos van a ser llenos del Espíritu Santo porque todos son creyentes. Todo judío entendía la promesa del Salvador, que el que iba a venir a salvar al hombre era el prometido de Dios desde el antiguo pacto. Todo lo entendía. Todo judío entendía que la restauración del pueblo de Dios, que iban a ser restaurados por la promesa que Dios le prometió a los patriarcas, y ya hoy en día vamos a entender de que es para todo hombre que cree en Cristo Jesús. Dios une a su pueblo con él y todo creyente será lleno del Espíritu Santo. Si leen el libro de Joel, los invito a hacerlo hoy o entre semana.
y verán que esos son los temas principales y verán que le va a ser de bendición porque van a ver cómo Dios conecta el antiguo pacto con lo que inició el nuevo pacto, lo que está cumpliendo. Y lo que trae a entender el apóstol Pedro es de que Dios ya ha iniciado los últimos días. Los últimos días han empezado. Hermanos, estamos nosotros en los últimos días. Y quizás estamos en los últimos de los últimos días. No sabemos cuándo viene Cristo por su iglesia. Nadie lo sabe. Si alguien dice que tiene la fecha o el año en cual va a venir, no se le crean porque nadie sabe esa fecha, solamente Dios. Pero no nos va a agarrar descuidados porque sabemos que viene y vamos a estar preparados ansiosamente esperando el novio que viene por su pueblo. Pero sí, hermanos, desde ese tiempo, desde el libro de Hechos capítulo 2, se iniciaron los últimos días. Y vamos a ver que en otros libros también usan este término, que en estos últimos días, o sea que ya lo último, lo que va a hacer Dios antes de tratar de nuevo con Israel y traer juicio, y traer restauración, salvación. Bueno, seguimos, verso 17, de este sermón del apóstol Pedro. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en ellos y profetizarán. Así que esto incluye hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas, incluye toda persona. Que en estos últimos días Dios va a llenar todo hombre con el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede esto? Ya mencionamos que es en los últimos días, en cuando Jesús regresa por segunda vez, en su segunda venida. Entonces todos van a entrar al reino de Dios salvos. Verso 19. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto está hablando del tiempo de la gran tribulación, en cual se van a ver estas manifestaciones de prodigios arriba en el cielo, en cual se va a ver señales en la tierra. Sangre, fuego, columnas de humo son cosas que se explican en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios está juzgando la maldad del hombre antes de que venga Cristo. Estos son los últimos días, el final de la historia humana, porque después viene Cristo y establece su reino y su reino milenial de él. Y dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si es que lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro, se está dándole a entender a los judíos, a toda persona que está presente en este sermón, es de que entendemos que Dios ya ha iniciado los últimos días y que al final del tiempo Él va a salvar a su pueblo y todo impío va a ser juzgado y todo su pueblo va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero hoy en día ustedes pueden tener esta certeza, esta seguridad, que también ustedes están incluidos en ser parte del pueblo de Dios si invocan el nombre del Señor. No tienen que vivir todo hasta el final, pero hoy ha iniciado Dios salvación a todo el que invoque el nombre del Señor. Los últimos días han empezado, hermanos, igual como hoy en día, sabemos que Cristo viene pronto. Si usted no es salvo, le urjo, le ruego, le suplico que invoque el nombre del Señor para que sea salvo. Crea en Él. No tiene que esperar hasta el último día del juicio para entregar su vida. Hoy puede ser salvo si usted cree en Jesucristo en fe. Se arrepiente de sus pecados y lo obedece siguiendo su palabra, viviendo para Él. Dios es fiel para salvar. Y este es el mensaje del sermón, es evangelístico. Está dando a entender de que hoy es el día de salvación.
ya ha iniciado Dios en los últimos días y hoy puede ser la persona salva. En la era de la iglesia es posible tener certeza de ser salvo por la obra de Jesucristo. Verso 22 dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Ahora trae el enfoque que todo el que invoque el nombre del Señor, y aquí está dando la presentación que el Señor es Jesucristo, que fue un hombre de Israel, un hombre, Jesús el Nazareno, o sea que se identifica con lo que conocían todo el mundo del que habían matado en la cruz y el que resucitó. Varón confirmado por Dios. ¿Cómo fue confirmado por Dios Jesucristo? Aquí da 3 maneras en cómo Dios lo confirmó como el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el Salvador. Una fueron los milagros. ¿Qué es un milagro? Para sus notas, si lo quieren escribir. Los milagros es la manifestación del poder de Dios que señorea sobre las leyes naturales. La manifestación del poder de Dios que señorea sobre las leyes naturales. Cosas que bajo las leyes naturales son imposibles. Un milagro es cuando Dios interviene y su poder es suficiente para caminar sobre el agua, para calmar una tormenta, para dar de comer a más de 4,000 personas con poquitos peces y panes, de sanar al ciego, de traer un muerto a la vida. Estas son cosas fuera de nuestra habilidad como seres humanos. Hay leyes en este mundo en cual no podemos resistir porque son la gravedad. Es, créalo o no lo crea, déjase caer y verás si no se le va a lastimar, porque funciona la ley de la gravedad. Pero cuando Dios hace milagros, Él en su poder señorea sobre todas las leyes naturales. Y en el ministerio de Jesucristo se vieron milagros, confirmando que, como dijo Nicodemas, David, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que haces si no viene de Dios. Fue confirmado por sus milagros. Y dice también que por sus prodigios. ¿Qué es un prodigio? Igual si quieren llenar sus notas. Un prodigio es la reacción en los que observan los milagros. Se quedan maravillados. En cual se ve que no pueden negar que es el poder de Dios que se ha manifestado. Cristo hizo milagros, los prodigios, todos se quedaron impresionados con la realidad de que están ante la presencia de Dios encarnado. Es que el prodigio es la reacción entre los que observan los milagros y las señales. También fue confirmado por Dios por las señales. ¿Qué es una señal? Si yo voy rumbo a Los Ángeles, veo un letrero que dice aquí es la salida, está una flecha, me apunta a un lugar. En el ministerio de Jesucristo, las señales de Jesucristo apuntaban a una persona, apuntaban a Dios. Las señales son no solamente los milagros y la impresión que tuvieron en los prodigios, pero todo esto apuntaba de que Cristo era el Mesías, que Él es Dios en forma de hombre. Es la afirmación de quién es Cristo Jesús. Explica el apóstol Pedro en este sermón que no se puede negar, porque aún dicen estos versos, en medio de ustedes hizo todas estas obras, a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Ustedes fueron testigos del ministerio de Jesús, les dice el apóstol Pedro. Ustedes conocen personas aquí en quien sanó.
personas en quien levantó de la muerte, personas que ahora son sus discípulos, que viven para Él. No se puede negar. Y de acuerdo al plan de Dios, dice lo siguiente, verso 23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Esta es una parte muy importante del sermón del apóstol Pedro, porque aquí trae ahora el conocimiento de la verdad de quién es Jesucristo con la audiencia. ¿Qué implica para ustedes? ¿Qué es lo que hicieron ustedes con Cristo Jesús? Y aquí les da a entender de que ellos lo pusieron a morir. Ellos lo mataron. Eso fue como reaccionaron a quién es el Señor Jesucristo. No les pareció bien. Lo mataron. Pero también explica que todo fue el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Así es que aquí vemos un contraste, pero no es algo que no se reconcilia. Son dos verdades. Uno es de que la muerte de Jesucristo, su vida y muerte, sucedió exactamente de acuerdo al plan de Dios. Dios es soberano. Todo funciona en toda la historia de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Pero también nos da al otro lado que el hombre, aquí en la parte de los judíos, son responsables por sus obras, por lo que hicieron. Cristo muere en la cruz por el plan de Dios, así va a pasar, así tenía que pasar, suceder así, pero ustedes en su maldad lo hicieron. Los dos son verdad. Porque hay personas que dicen, si Dios es soberano, entonces, ¿qué culpa tiene el hombre? Si solamente va a hacer lo que Dios ya había ordenado. Pero la palabra de Dios nos da la verdad de los dos puntos de vista, que como seres humanos, nosotros hacemos nuestras decisiones de acuerdo a lo que deseamos. Y que lo que deseamos es opuesto a lo que Dios desea. Solamente por la gracia de Dios nosotros somos salvos y obedecemos a Cristo, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos ha llevado la verdad. Otros explican el previo conocimiento de Dios de una manera muy diferente y lo que es predeterminado de manera diferente. Hay que tomar la primera palabra, predeterminado. Vamos a ver lo que significa. ¿Qué significa determinado? Lo que va a suceder, lo que va a pasar, lo que es, ¿verdad? Determinado. Pre indica de antemano se hizo la decisión lo que iba a hacer. Desde antemano, Dios predeterminó la vida de Cristo Jesús. El plan fue desde antes de la fundación del mundo. Fue predeterminado lo que iba a hacer en salvarnos. El previo conocimiento, sabemos lo que es el conocimiento, lo que Dios entiende. ¿Y qué es previo? Desde antemano, desde el principio, el previo conocimiento. Unos quieren explicar el previo conocimiento de Dios como que Dios, siendo eterno, puede ver al futuro y puede ver las decisiones de cada persona. Y Dios ve que, bueno, en esta persona, este fulano, va a escuchar el evangelio y esa persona decide que va a poner su fe en Cristo Jesús. Entonces, siendo Dios, viendo el futuro, voy a poner su nombre en el libro de vida, entendiendo de que Él va a ser uno de los que va a decidir vivir por Cristo. Y la razón por qué lo expliquen de esta manera es porque quieren zafarse de que Dios es soberano, de que el hombre tiene su voluntad que puede sobrepasar lo que Dios ha decidido. Y dicen, pues Dios solamente está reaccionando de acuerdo a lo que el hombre decide. Siendo el Dios eterno, ve lo que va a hacer el hombre y Él actúa de acuerdo. Pero hay un problema con ese entendimiento, hermanos.
Porque la Biblia nos dice que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Dios lo sabe todo. Es perfecto en sabiduría, en conocimiento. No hay nada que Dios puede aprender. Dios no tiene que ver al futuro. Ya vi que esta persona va a decidir a vivir para Cristo, voy a poner su nombre. Es como si Dios tuviera que aprender algo. No lo sabía hasta que esa persona hizo la decisión y Dios lo vio en el futuro, entonces Dios ya reaccionó. Eso es contrario a lo que se llama doctrina primaria de los atributos de Dios. Es totalmente antibíblico ese pensamiento. Es más, dice lo siguiente, Isaías 40, versos del 13 al 14. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo lo enseñó? ¿A quién pidió consejo y a quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Son preguntas que hace el profeta Isaías, entendiendo las respuestas de que nadie puede ser consejero de Dios. Nadie puede enseñarle algo o decirle cómo deben ser las cosas. Pero ¿cuántas personas lo quieren hacer? Aún la tentación nuestra es de que, no, Dios, lo que yo quisiera mejor es esto. Yo creo que aquí te equivocaste. Yo creo que aquí estuvo mal lo que sucedió. Yo creo que esto hubiera pasado mejor. Como si Dios nos estuviera pidiendo nuestro consejo. ¿Qué piensa Samuel de lo que debo de hacer? Estoy un poco inseguro. No, hermanos. Dios es perfecto en su conocimiento. Y no hay nadie que le puede enseñar ni darle más inteligencia. Es perfecto, hermanos. Pero es por eso que aquí el apóstol Pedro en su sermón hace esta nota que el plan predeterminado para el conocimiento de Dios, esto fue el plan para Jesucristo, pero también no los deja escapar a los judíos por sus obras, lo que hicieron, porque también dice lo siguiente el apóstol Pablo en Romanos 16 al 18. ¿Y no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos de alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina la cual fueron entregados, y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Aquí habla plenamente la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo en Romanos, de que el hombre es esclavo del pecado hasta que Dios lo salve, entonces ya es esclavo de la justicia. Pero el hombre no es neutral en su habilidad moral. No es alguien que tiene la voluntad para decidir vida eterna o ser separados, porque siempre va a desear ser separados. Pero gracias a Dios, cuando Él nos regenera, nos da una nueva voluntad. Entonces, sí, en la voluntad regenerada, el hombre decide seguir a Cristo, confesar y profesar la fe de cristianos. Es lo que les ha sucedido a ustedes. Ustedes están aquí por su voluntad. Nadie les ha forzado a estar aquí. No es un compromiso formal. Ustedes vienen porque desean a servir a Cristo Jesús. ¿Es su voluntad? Claro que sí. Y si no lo hacen, están en rebeldía y es pecado. Son responsables por esa decisión. Pero tenlo por cierto de que usted es responsable por sus acciones y sus decisiones, y todo coopera de acuerdo al plan perfecto de Dios, que es soberano. Sigue el sermón. Versos 24. Pero Dios lo resucitó poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo del dominio de ella. Está hablando que aunque murió Jesucristo, era imposible que la muerte lo detuviera, porque Él es Dios. Y va aquí a dar otra vez la confirmación de que el que mataron es Dios encarnado. La resurrección de Jesucristo confirma que Jesús es el Mesías. La muerte es el fin de todo pecador, pero la persona que es justo, la muerte no lo puede detener.
El rey David profetizó de Jesucristo acerca de este tema. Y vamos a hablar un poquito de lo que dice aquí. Porque David dice de él, vía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. El rey David aquí explica que él entiende que él va a morir un día, y que aún en su cuerpo, su carne, va a descansar porque reconoce que no es el final. No dice que aquí mi carne va a morir, pero dice que va a ser un tiempo de descanso porque sabe que un día va a resucitar de acuerdo al plan de Dios, porque él ve que Dios está con él. No será sacudido. Él tenía esta esperanza. David entendía lo que iba a morir, pero tenía una esperanza que iba a vivir. ¿Quién fue el rey David? Rey y profeta del Antiguo Testamento. Vivió entre los años 1010 y 970 a.C., autor de varios de los salmos, hombre conforme al corazón de Dios, eso es una confesión de Dios hacia él, y profetizó de Jesús. Ustedes leen el Salmo 22, habla de la muerte de Jesucristo, representado en la agonía que sufrió el rey David, y es más, las palabras de David, Jesús habla en la cruz, cuando dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y ese salmo es una profecía acerca de la cruz, la muerte de Cristo Jesús. En el Salmo 110, David profetizó de que Cristo iba a ser resucitado, iba a ascender al cielo y que iba a estar a la diestra de Dios Padre, en cual habla de que mi Señor le dice al Señor, esta conversación entre Dios Padre y Dios Hijo, de que ponte aquí a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Y es por eso que el apóstol Pedro invoca lo que escribió el rey David en el Antiguo Testamento. Porque todo judío entendía quién era el rey David. Está haciendo la conexión de lo que dijo el profeta Joel y lo que dijo el rey David, y todo apunta a quién es Jesucristo, al quien ellos pusieron a morir en la cruz. Siguiendo el verso 25, el verso 25, 6, 27. Pues tú no abandonarás a mi alma en el Hades, ese es el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién es el santo? Tu santo. Aquí están mayúsculas. Esto es lo que escribió el rey David acerca de el que él reconocía que iba a ser el Mesías. Que el Mesías sabía que iba a morir porque dice que no va a haber su cuerpo corrupción. El cuerpo se empieza a corruptir después de estar muerto varios días. Pero el cuerpo de Jesucristo no va a durar tanto tiempo en la tumba. Va a ser resucitado antes. Y es por eso que dice, no permitirás ni permitirás que tus santos vean corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El rey David deseaba el día en cual iba a estar antes su Salvador, antes el Mesías, en que él moría en su cuerpo, iba a estar con su Señor, y iba a llegar el día que su Señor va a ser resucitado, y va a llegar el día que la carne, el cuerpo de David va a ser resucitado, y va a estar lleno de gozo. La diferencia entre el rey David y Jesús es que el cuerpo de Jesús resucitó, el cuerpo del rey David sigue en la tierra. Continúa así, verso 29. Hermanos del rey patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Aquí está su cuerpo. Él no ha resucitado. El cuerpo de rey David descansa en la tierra esperando el día de la resurrección y es confirmado, pero Jesucristo
es diferente, porque todos se vieron que resucitó y lo vieron subir al cielo. Verso 30. Pero siendo profeta, hablando del rey David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Plano está aquí, hermanos, está hablando el rey David de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. ¿De quién más se puede decir esto? Solamente de Cristo Jesús, hermanos. No hay otro nombre, no hay otra persona. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Aquí lo trae todo en conclusión. Jesucristo fue resucitado. Todos somos testigos, los que estamos aquí. Lo hemos visto resucitado, lo vimos subir y ser exaltado a la diestra de Dios Padre. Es el Señor y el Espíritu Santo que prometió. Es lo que están viendo hoy en día. El milagro que se está manifestando en el libro de Hechos, capítulo 2, lo que están acusando como que son borrachos, no es eso. Esto es lo que ha sucedido. Les dio clara explicación a través de la palabra de Dios, confirmando quién es el Señor Jesucristo. Verso 74. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el Salmo 110. Está Jesucristo a la diestra de Dios Padre con toda autoridad como el heredero de toda la creación, de todo el pueblo de Dios. Él es el Señor, dice Filipenses, que Él es exaltado. Que el nombre de Jesús se le ha dado el nombre sobre todo nombre, es el nombre de Señor. Y para terminar, verso 36. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, hermanos, es de que obviamente Él es Dios, todopoderoso. Cristo, Él es el Salvador. Él es el que es el prometido, el Mesías, el que esperaban los judíos, el que hoy, en toda humanidad, necesita conocer para ser salvos. Él es el Cristo. Aquí termina el sermón del apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2. En la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a ver la reacción de la audiencia que escuchó este primer sermón. ¿Qué fue lo que obró el Espíritu Santo a través de este sermón del apóstol Pedro en este primer sermón de la iglesia? Espero que todos estén aquí para ver lo que sucede después de este sermón y la gran obra que Dios hace en la iglesia. Para terminar la aplicación, vemos que en este sermón, los sermones en la iglesia son cristocéntricos. Cristocéntricos. El sermón del apóstol Pedro se enfocó en quién es Jesucristo. ¿Qué dijo el Antiguo Testamento de él y qué es lo que observaron ustedes? No son basados en lo que ustedes quieren escuchar. Quieren tener mejor éxito en su carrera como pescadores, quieren tener mejor cosecha, quieren tener más ganado. No se ha enfocado en el nombre de cristocéntrico, hermanos. Los sermones en la iglesia son basadas en las Escrituras. Pedro se enfocó en lo que se escribió en el profeta Joel y lo que escribió el rey David, Salmos y el libro de Joel. No inventó cosas. Los sermones en la iglesia son predicadas por hombres llamados. Los apóstoles de Cristo fueron escogidos personalmente por Jesús. Los pastores de hoy en día son llamados por Jesús para servir en su iglesia. Varones de Dios. Los sermones en la iglesia se predican con valor para refutar las mentiras del hombre.
Es una de las motivaciones de predicar para refutar el engaño, las mentiras del mundo, de lo que nos acusan, de lo que dicen que es la religión cristiana. Predicamos para aclararles y para decirles la verdad de Jesucristo. Los sermones en la iglesia proclaman la esperanza de salvación en Jesucristo para todo hombre que invoca el nombre del Señor. Es evangelístico, todo sermón, hermanos. Siempre llamamos al hombre a arrepentimiento para que ponga su fe en Cristo Jesús y sea salvo. Nuestro llamar es a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, hermanos. Y con esto, hermanos, cerramos. Vamos a inclinar nuestros rostros, dándole gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que hemos compartido, escuchando tu palabra, lo que nos has dado en el libro de Hechos capítulo 2, como el primer sermón de la iglesia. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a ser un pueblo apartado, un pueblo santo, por la obra de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que como iglesia continuamos, Señor, con la misión de predicar el Evangelio, de predicar de manera cristocéntrica y llamar a todo hombre al arrepentimiento para el perdón de sus pecados, para que sean salvos. Pedimos, Señor, que como iglesia, Padre, seamos motivados a vivir en esta misión. Y pedimos, Padre, por los que no te conocen, que han escuchado, Señor, este gran sermón del apóstol Pedro, Señor, que en ellos, Señor, haya arrepentimiento y que decidan, Señor, vivir para Cristo Jesús. De acuerdo a tu gracia y plan para sus vidas, pedimos bendición y bendición para la iglesia. Gracias, Cristo. Amén.